Bienvenidos a Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, el espacio donde exploramos juntos las tendencias, desafíos e innovaciones de la educación superior. Con cada episodio, le invitamos a reflexionar y encontrar nuevas maneras de aprender y enseñar. Comenzamos. Sean bienvenidos todas y todos a nuestro podcast Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje, creado por el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral CEAP de la Universidad del Rosario, y quien les habla, David Avellaneda. En este podcast invitaremos a expertos en materia de educación superior, quienes compartirán sus experiencias, investigaciones y puntos de vista que aportarán nuevas perspectivas a nuestro quehacer docente. Para esta séptima entrega nos acompaña Karen Tautiva, psicóloga estudiantil de la Decanatura del Medio Universitario, y Helvi Sierra, gestor de éxito académico de la Dirección de Evaluación, Permanencia y Éxito Estudiantil DEPE. Siéntanse cómodos y nuevamente bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast, y hoy nos acompañan dos personas muy especiales con los cuales vamos a hablar acerca de un tema que casi nos toca. Son estas expectativas que configuran esta relación entre estudiantes y profesores en el aula. Cuando se inicia un curso, no solo se comienza un proceso académico, sino que también se encuentran distintas maneras de entender la enseñanza, la autoridad, el acompañamiento y la convivencia en el aula. Los estudiantes llegan con ideas sobre cómo deberían ser las clases, cómo esperan ser tratados y qué tipo de apoyo necesita. Y al mismo tiempo los profesores también tienen sus propias concepciones sobre cómo se enseña, cuáles son sus límites y qué se espera de estos estudiantes. Entonces, esto lo vamos a conversar hoy. Cuéntanos, Karen, ¿cómo se maneja todo este tema en la universidad? Bueno, muchas gracias por la invitación y debo decir que estoy feliz, halagada de la invitación que me hacen, porque siempre he pensado que todo lo que tiene que ver con la relación docente-estudiante es fundamental desde el punto de vista emocional. Lo que hacemos desde el Centro Rosarista de Educación Emocional, Your Emotion, tiene que ver mucho con ese componente emocional, y por supuesto mirar los dos actores del aula de clase es fundamental. Ahorita cuando tú decías que los estudiantes llegan con unas expectativas, nosotros como profesores también llegamos con unas expectativas puntuales, y creo que alinear esas expectativas en esa relación un tanto, por qué no decirlo, jerárquica, es fundamental para que se empiece a hablar de aulas emocionalmente seguras. Cuéntanos, ¿qué son las aulas emocionalmente seguras? Bueno, este es un programa maravilloso y el espacio se crea teniendo en cuenta la necesidad de establecer la relación entre las emociones y el aprendizaje. No podemos desconocer que tradicionalmente hablando se han atendido las emociones de estos dos actores de manera como paralela, y realmente necesitamos empezar a cruzar esos dos actores. Ahora, cuando estamos hablando de aulas emocionalmente seguras, estamos hablando de tocar 4 aspectos que para nosotros son fundamentales, y es 1, la emoción; 2, la comunicación; 3, motivación, y hay una cuarta patica que se nos sumó que tiene que ver con prevención de violencias basadas en género y discriminación. Entonces, aulas emocionalmente seguras engloba estos 4 elementos fundamentales en un proyecto que pretende trabajar con los profesores, principalmente hablando, pero sabiendo que nosotros ya venimos trabajando, por otro lado, con los estudiantes. Digamos que desde lo psicológico se ha trabajado bastante con los estudiantes y profesores. En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, ¿cómo se está trabajando todo esto, Helvi? Bueno, un punto importante desde la Dirección de Evaluación, Permanencia y Éxito Estudiantil, especialmente la Jefatura de Permanencia y Éxito Estudiantil, es pensar que en el aula el proceso de aprendizaje se da a través de conexiones, ¿sí? Y hay un mito de que estudiar es aprender, y estudiar es muy diferente a aprender. Generalmente estudiar está o tiene como objetivo la nota. Aprender está centrado en el conocimiento, y esto ya que Karen, tocaba este tema de la motivación y la emoción. Es un punto fundamental desde donde emerge esta necesidad de construir el aprendizaje. Es muy diferente a cuando estás enfocado en conseguir una nota, ya sea entendiendo la nota para aprobar, para obtener o para demostrar, a cuando te enfocas en tener el conocimiento. Y desde ahí, desde la DEP, estamos revisando y apoyando realmente estos espacios de aprendizaje. Tenemos talleres de herramientas de aprendizaje, herramientas metacognitivas. Se ha vuelto una muletilla en muchas universidades, y un caballito de batalla es que los estudiantes aprendan a aprender. No es aprender de necesito aprender a hacer algo, no. Todos ya venimos con esa capacidad, es como lo hacemos consciente.
¿Cómo entendemos que lo que hacemos en un escenario podemos traerlo también a un escenario académico? ¿Y qué potencia tiene esto para construir ese proyecto académico que quieren tener? Sabemos que estos procesos o trabajos que se han hecho con estudiantes y profesores pues tienen unos retos muchas veces muy grandes. ¿Qué retos ustedes han encontrado o cuáles son esas situaciones tan complejas que de pronto hemos encontrado tanto en la asistencia psicológica como en el aula? Yo creo que en el aula hay algo importante por mirar y es cuál es la interpretación que está haciendo cada uno de los dos actores. Y ahí a mí me gusta mucho una autora que se llama Marshall Rosenberg. Ella habla de todo el tema de comunicación no violenta. Uno podría decir comunicación no violenta, entonces se está asumiendo que mi comunicación es violenta, pero desde que no nos alineamos y no entendemos ciertas posturas o ciertas interpretaciones, ahí ya puede haber una dificultad importante en este acto tan humano, pero poco atendido como es la comunicación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Puede haber situaciones, voy a poner algo puntual, situaciones marcadas por la brecha generacional, donde tal vez nosotros como profesores estamos entendiendo distinto la postura de los estudiantes. Normalmente detrás de un comentario, detrás de un comportamiento, hay comunicación. Hay una información que necesitamos empezar a ver detrás de lo que un profesor puede leer como una actitud desafiante. Puede que haya, primero, una dificultad de regulación emocional, de comunicación emocional, pero además puede haber una necesidad de decir algo que no se sabe expresar asertivamente. Entonces me parece que en términos del contexto educativo necesitamos entrar a mirar cómo que están siendo las posturas, pero sobre todo qué hay detrás de cada postura. Ese leer entre líneas, entre profesor-estudiante y también estudiante-profesor, creo que puede ser la clave para entendernos, no desde lo que uno está mal interpretando, sino desde lo que hay debajo de lo que se dice desde lo verbal. Un punto importante es entender que nosotros hacemos una lectura en el marco de referencia que tenemos, las gafas con las que vemos la realidad. Y, no sé, pensemos cómo nos educaron, el proceso educativo hace 30, 40 años. El proceso educativo era, tenías que estarte quieto para demostrar que estás aprendiendo. Y pues ahorita creo que pasa mucho en psicología y los sobrediagnósticos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo único dificultad que tienes que es niño o niña, o sea, suele la niñez. Entonces, claro, intentamos medir la forma como el otro aprende como nosotros aprendimos. Y buscamos enseñar dentro de ese marco. Y ese es un reto interesante en el aula porque es tanto que el estudiante sea capaz de reconocer cómo el profesor está construyendo su escenario de enseñanza, como el docente encuentre cómo el estudiante comprende su aprendizaje. Entonces, evidentemente es un reto complejo porque el profesor tiene que pensar, tiene 30 estudiantes, 20 estudiantes, y hay estudiantes que disfrutan una clase magistral, hay otros que prefieren un escenario más experiencial. Y lograr equilibrar esto siempre va a ser un reto importante para el docente, sumándole la diferencia generacional y todo esto. Bien, nosotros en la universidad hemos trabajado bastante acerca de los ajustes razonables. Los ajustes razonables donde pues el profesor busca adaptar de acuerdo a las condiciones que tienen los estudiantes. ¿Cómo opera esto dentro de todo este proceso? Hay que pensar en el ajuste razonable desde dos líneas. Generalmente se asocia en el marco de procesos de inclusión. Entonces, ¿cómo creamos escenarios que sean equitativos tanto en el aprendizaje como en la evaluación? Y esto lleva a que algunos estudiantes digan, yo tengo una dificultad, ya sea desde un escenario neurodivergente, ya sea desde un escenario de salud mental, o hay estudiantes a veces, no sé, que en ingenierías dicen, tengo problemas de discalculia, o me cuesta manejarme en un escenario social, o no me gusta madrugar. Y a veces este tipo de ajustes tienen que negociar con dos puntos. Uno es tanto lo que está establecido por la normativa nacional y educativa de qué podemos ajustar en el escenario pedagógico y qué también tendría que el estudiante ajustarse para integrarse al esquema pedagógico, porque es un proceso co-colaborativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, no sé, podemos ajustar una clase para darle más posibilidades a un estudiante que tenga más tiempo en un parcial, o que el profesor cambie su estructura y grabe clases o suba siempre todo su contenido? Hay aulas para que el estudiante tenga, bueno, a los sistemas de información que tenga la universidad, para que el estudiante pueda tener acceso completo a los contenidos, pero tenemos el lado de corresponsabilidad del estudiante. Tengo acceso a todo el contenido, pero no lo consulto. Es un elemento complejo, es decir, siempre la universidad tiene protocolos y seguimos trabajando en eso, evidentemente de manera articulada con DMU, con la DEPE, con Incluser, de pensar cómo siempre ajustamos estos requerimientos pedagógicos, no curriculares sino pedagógicos en este momento, en pro de crear esos escenarios equitativos de aprendizaje y de evaluación.
estamos trabajándolo desde ahí, pues creo que sigue siendo un reto bastante interesante porque incluso hay una facultad, un programa que empezó a pensar no solo el escenario pedagógico, sino también el escenario curricular, cómo empiezo a ajustar mi currículo para tener como una línea particular cuando tenemos estos casos de ajustes curriculares o de ajustes razonables para estudiantes que requieran algún tipo de acompañamiento por el dilema que sea. Yo creo que desde la parte de salud mental es importante tener en cuenta, dependiendo del diagnóstico que tengan los estudiantes, en qué nos podemos flexibilizar, cómo podemos ajustar ciertos aspectos puntuales o desde la didáctica o desde la pedagogía o desde la misma dinámica de clase. Ahorita cuando Helvi decía un estudiante de ingeniería con discalculia, problemas de matemáticas, me pasa un montón, estudiantes de psicología con ansiedad social, los médicos con una fobia a ciertas cosas que uno dice, muy seguramente en tu parte profesional vas a tener que dedicarte a esto, en algún momento se enfrentará. Ahora la universidad le ayuda es como a alisarle un poco el camino para que pueda transitar, no de una manera tan agresiva, no enfrentándolo pues a ese estímulo, a ver si qué es lo que no queremos que suceda con los estudiantes. Un punto importante es siempre desde la exigencia también. Es decir, desde cumplir con unas competencias que se requiere para el saber profesional. Que eso es un punto importante de discusión. Sí, porque muchas veces los profesores se enfrentan a unas situaciones que quizá en algún momento nunca vivieron o de pronto tienen en su clase pues una diversidad pues mayor. ¿Sí? No solo población LGTBI, sino también, por ejemplo, personas en condición de discapacidad, personas con diferencias étnicas, digámoslo así. ¿Sí? Entonces digamos que el profesor muchas veces se ve como confrontado y se pregunta ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que todos aprendan? Entonces creo que aquí es donde entra lo de ustedes y me parece súper importante. ¿Cuál sería como esa ruta que podrían tomar los profesores cuando se enfrenten a estas situaciones? Si hablamos en el marco de la Universidad del Rosario, hay un protocolo establecido con Inclusive, el acompañamiento de IMEU, la EP también, la jefatura de permanencia. Hay protocolos en cada universidad. Hay algunos que posiblemente, no sé si nos escucha alguien de otra universidad o desde otro país, hay protocolos que tal vez no estén en su universidad, pero no quiere decir que no estén abiertos a quererse construir. Y esto toca un punto importante y es que tan abiertas están las instituciones, pero también las personas al cambio. Porque también hemos encontrado situaciones donde docentes dicen, no, yo llevo 40 años haciéndolo de esta manera, ¿por qué tengo que hacerlo diferente? Que a veces es un poco lo que decía Karen, dice esa lucha generacional, pero es que en mi época, claro, era otro momento. Hay un principio que es el de la ventana de Everton, que habla de que hay fenómenos en la historia que pasan por una ventana que se vuelven discusión en ese momento porque en otro momento no lo eran. Hace varios años no se ponía en discusión la importancia de crear espacios equitativos de aprendizaje en el aula, de pensar en escenarios donde el profesor no está la jerarquía bien establecida como pasaba en los 80s o 90s, sino empieza a pensar en un proceso de aprendizaje más cercano, más colaborativo. Pero claro, cuando le cuesta o a la institución o a los docentes o inclusive a los estudiantes aperturarse a entrar con nueva información, eso se vuelve un reto importante. ¿Qué deberían hacer los profesores? Siempre estar abiertos a querer aprender algo más, a pensar hacerlo diferente. Cuando uno convierte un paradigma en un paradigma, la posibilidad de crecimiento disminuye. Eso no importa si eres docente, eres estudiante, eres administrativo. Si no estás abierto a permitir ingresar nueva información, no vas a poder evolucionar en lo que quieras hacer. Y pues aplica evidentemente para este fenómeno. A mí me gusta cuando, claro, Heldi lo habla desde una perspectiva muy de los protocolos, de lo que hay en su área. Para mí es fundamental cuál es la postura pedagógica del profesor. Me explico. ¿Hasta dónde quiero yo llegar con mi rol docente? Voy, imparto la clase, comparto mi experiencia valiosísima, mis conocimientos como docente y hasta ahí llega. En aulas emocionalmente seguras lo que queremos es sensibilizar un poquitico al docente y necesitamos empezar a implementar modelos de educación emocional en la universidad en donde se entienda que identificar, comprender, regular las emociones tiene un impacto en el proceso de aprendizaje. Entonces ¿qué está viendo usted que está identificando en sus estudiantes? Usted no identifica que el que se hacía adelante ahora últimamente se hace atrás, el que antes nunca faltaba ahora está faltando, que antes estaba en este grupo entonces ahora está aislado. Necesitamos entrar a entender que en la clase hay una dinámica puntual, ¿sí? Y que cualquier cambio en esa dinámica me está dando información. Entonces hasta dónde quiero yo llegar en el proceso realmente de formación integral de mis estudiantes. Para mí eso es clave. Yo creo que también derribar mitos, ¿no? Muchos de los mitos es, pero si yo no soy psicólogo, pero eres humano. Y pedagogo, se espera que era pedagogo, pero principalmente eres humano. Y
Y la interacción humana no tiene que pasar por una carrera para comprenderla. Es como aprendes a leer un poco eso y te apalancas. Pues evidentemente no vas a hacer una intervención clínica o pedagógica de fondo. Te apalancas con las herramientas que tengas en tu institución para intentar apoyar ese proceso de crecimiento en el aula y de aulas emocionalmente seguras para el aprendizaje. Súper, gracias. Digamos que ya hemos, entre todo lo que ustedes han dicho, nos han dado como unas pautas de qué podemos ver o podemos analizar, ¿sí? Para saber que, digamos, hay que hacer como una intervención de este tipo. Pero, digamos, ¿qué tips nos podrían dar a los profesores para poder trabajar ya esta parte con los estudiantes? Ok, para mí es importante y es clave. Una cosa es ver y otra cosa es observar. O una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Toca un poco, atraviesa un poco todo el tema de comunicación. Entonces, desde el lenguaje no verbal, desde cómo se acomodan en mi clase, ahí ya hay información. Desde quién se hace adelante, al lado de atrás. Desde quién pregunta, quién no pregunta. El que más pregunta, el que más participa, me está dando información, como es mi estudiante. En cambio, el que no lo hace, también. A mí me gusta mucho la teoría de la comunicación humana de Watzlawick porque dice, es imposible no comunicar. Todo el tiempo estás así te quedes callado, ¿sí? Entonces creo que ese aprender a leer entre líneas para nosotros como profesores es un reto fundamental. 1, 2, la misma dinámica del grupo. En ocasiones puede haber comentarios entre sexistas, entre maltratadores en general, que estoy haciendo yo como profesor. Finalmente nosotros somos formadores y no solamente de mi materia. Estoy formando desde cumplimiento de los acuerdos, el cumplimiento de los límites. A veces pensamos que empatizar con los estudiantes es ser permisivo. No, yo estoy hablando de una educación estricta, pero con amorcito. ¿Sí? Es decir, por un lado yo delineo y aprieto un poco, pero por el otro consiento y es respeto y es cosas que en la clase no se pueden permitir. Entonces todo el tiempo como profesores estamos siendo ejemplo, estamos siendo guía, estamos poniendo reglas, normas, límites cariñosas y amorosas, pero que se entiendan. Creo que a veces lo que choca generacionalmente hablando es la imposición. Entonces yo no te estoy, alguna vez le decía a un estudiante, yo no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que voy a llamar a tus papás. Me gustaría que lo hiciéramos consensuado, porque creo que es importante para la relación que tenemos. Pero si tú me dices que definitivamente no, igual es algo que voy a hacer y te lo estoy avisando. ¿Por qué? Porque no te puedo dejar ir sola, porque me parece irresponsable de mi parte, porque te veo muy alterada. Claro, yo le explico, no le estoy pidiendo permiso. Entonces creo que a veces en el límite necesitamos explicar el límite para que la otra persona lo entienda distinto. En las reglas necesito que entienda mi postura, mi perspectiva, que no quiere decir que sea la válida, pero que podemos entrar a negociar, porque esa brecha generacional hace que se perciban las cosas distintas. Creo que otro punto importante es cómo gestiono pedagógicamente la clase. Y entonces lo que hablamos un poco de esa brecha generacional es que aquí yo dicto la clase y usted verá qué cogió de la clase y yo no repito tema, o yo no subo diapositivas, no envío o están los artículos. Y a veces hay que orientar pedagógicamente a los estudiantes porque son generaciones distintas, están hiperestimuladas por todo, tienen el celular, las redes, y hay que empezar a trabajar junto con esa tecnología, no en contra de ella. Entonces hay profesores que hacen contenidos supremamente atractivos, ya no solamente el típico léanse las copias, sino construyen contenidos atractivos, hacen actividades en clase que fomentan que el estudiante se sienta seguro en aprender. Es decir, me gusta esa clase porque el profesor es más dinámico, me siento más cómodo, no me siento asfixiado con la carga académica. Sí, sé que es complicado, un poco en el marco de lo que te exige el currículo, lo que te exige el sílabus de la asignatura y lo que tienes que hacer. Pero siempre se ha demostrado que el mayor éxito es para esos docentes que están abiertos a crear algo diferente, a romper el molde. Si no tienes que crear la estrategia más novedosa y rara del mundo, pero un cambio mínimo puede generar un impacto gigante. El simple hecho, no sé, nunca subías tu material, ahí hablas, nunca les compartías las presentaciones, compártelas. A veces no sabes que a veces con ese solo ajuste ayudas a muchos. Sí, sé que hay lo que tú dices un poco al inicio, la sobreexpectativa de parte y parte. El profesor tiene una sobreexpectativa de cómo espera que aprendan, pero no van a aprender todos igual. Y tenemos que aprender también a gestionarnos con esa expectativa. Pero de todos ellos va a haber alguno o algunos que están dispuestos a conectar en ese proceso de aprendizaje y a construir a partir de lo que hacen contigo. Me encanta y recojo de todo lo que ustedes han dicho de ese trabajo en conjunto, ¿sí? Donde claro, el profesor debe buscar las herramientas para poder mejorar esa relación, para asegurarse que los procesos de enseñanza y aprendizaje se den,
pero también está la parte del estudiante, ¿sí? Donde si bien el profesor hace lo posible por el estudiante, pues también debe haber un querer hacer, ¿sí? Un querer ser, que el estudiante diga, listo, vamos a intentarlo. ¿Esto cómo se está trabajando también con los estudiantes? Yo creo que es importante esto que tú tocas, que aquí hay actores que no son pasivos. Y es que no solamente tocamos al estudiante y al docente, también está la misma institución. Porque es el estudiante y el docente quieren movilizarse, pero no sé, hay instituciones en las cuales es más complicado. Recursos limitados, bueno, otro tipo de situaciones que pueden sumar. ¿Qué se hace con los estudiantes? Evidentemente, toda la universidad, inclusive sé que DMU también lo tiene, tenemos una oferta amplia de talleres. En el caso de la universidad, y sé que muchas universidades lo tienen también, oferta amplia de talleres, inclusive espacios de repaso y acompañamiento, ¿sí? Que están abiertos para aquellos estudiantes que quieren movilizar su proceso de aprendizaje o buscar un acompañamiento, al menos desde lo psicológico y demás. Y cuando lo hacen, encontrándole sentido a la tarea y con una motivación clara, el impacto es mayor. Porque también la expectativa a veces desde las instituciones es cómo obligamos que el estudiante o vaya a espacio de acompañamiento psicológico o vaya a monitoría. Y volvemos al punto, esta es una corresponsabilidad, pero una corresponsabilidad que está ligada en el hecho de que el estudiante también tiene que asumir las consecuencias de una decisión, buenas o malas, porque a veces no están listos ni para las buenas. El que dice, no, yo quiero presentarme para una pasantía internacional y le sale, y no estaba preparado, no sabía que tenía que irse fuera del país, que tenía que vivir solo, sola, y los desborda. Entonces, este proceso involucra una acción directa del estudiante y compromiso para trabajar de manera articulada junto con la institución y con el docente. Dicen popularmente, a todos les damos el pan, pero no les damos las ganas de comer, porque depende de cada uno. Pasa igual con el docente. Podemos darle todas las herramientas desde centros de aprendizaje docente, desde unidades académicas centradas en docentes, pero si el docente no se quiere movilizar o no tiene esta construcción de ser un pedagogo, de solo llego y dicto mi clase y me voy, es muy complicado. O sea, ese es un reto que va de la mano de cómo va el compromiso, tanto del docente como del estudiante. Si el estudiante se moviliza, ese punto va a ser importante. Siempre tendremos campañas, pero tendremos siempre ese elemento a gestionar. Generalmente en Colombia pasa, bueno, en Latinoamérica y a nivel mundial también, nosotros nos activamos para apagar el incendio, no para prevenirlo. El problema es que cuando nos activamos para apagar el incendio, las posibilidades de ajuste y cambio son muy bajas. Entonces eso genera también una mala expectativa del servicio. Entonces no me sirve el monitor, no me sirve el profesor, no me sirve el psicólogo, ¿sí? Porque esperabas que solucionáramos en corto tiempo lo que pudimos haber hecho con un proceso largo, ya sea en proceso psicológico o proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante tener presente eso para activar al estudiante. Lo tenemos, sí lo tenemos como universidad, pero siempre nos va a jugar ahí ese factor en contra a veces. Yo creo que hay un reto importante y es desde el modelo de educación emocional tiende a ser muy preventivo. Se alinea con lo que Helvi estaba diciendo. No podemos desconocer que ya hay problemáticas establecidas o que las personas y los estudiantes llegan con situaciones puntuales. Desde la parte individual, la asesoría de psicología es una opción, entendiendo que estamos en un contexto educativo que tenemos un alcance, ¿sí? Y que hay problemáticas de orden clínico pues que requieren un contexto distinto, que no sería responsable manejarlo desde acá. La oferta de espacios de entrenamiento emocional también es muy amplia, pero además tenemos programas a la medida. No es lo mismo las necesidades en un programa de medicina, ¿sí? que en un programa de ingenierías. Entonces, a partir de ahí, se trabaja muy de la mano con profesores que nos van diciendo, bueno, qué es lo que necesitan puntualmente. Ejemplo puntual, me reuní con la directora del programa de enfermería y es, ok, tú conoces a tus estudiantes, dime qué necesitas, qué consideras que ellos necesitan para entrar a la práctica para que logremos hacer un proceso de acompañamiento desde lo emocional que les permita trabajar en sus estrategias de afrontamiento para lo que implica entrar en un contexto hospitalario. Entonces, vamos como de una forma un poco paralela, es decir, apuntándole a lo preventivo, pero también trabajando en las problemáticas que ya son una realidad. Bien, y ya para terminar, pues es importante que los profesores sepan que desde todas las áreas estamos trabajando para acompañarlos, para que ellos puedan adquirir estos conocimientos, puedan encontrar la ayuda. Desde el CEAP, pues nosotros los estamos apoyando desde toda la parte de desarrollo profesoral, pero ¿dónde podríamos encontrarlos a ustedes? ¿Dónde puede ir el profesor? ¿Dónde puede solicitar apoyo de aulas emocionalmente seguras con la DEPE y gestores de estudiantes? ¿Cómo podemos contactarlos? Ok, desde aulas emocionalmente seguras nosotros manejamos el correo de your.emotion@rosario.edu.co. Ellos pueden solicitar o una observación, ¿sí? con el CEAP y a partir de ahí se revisa o una asesoría individual
Entonces, David está a cargo de esas asesorías individuales, Julie Barreneche también en términos de comunicación, y yo también estoy acompañando esos procesos para acompañar a los profesores. Por supuesto, siempre van a estar invitadísimos a los cursos de desarrollo profesional que están en el marco de la docencia desde el humano, para que veamos temas de motivación, y no solamente motivación de un nuevo profesor, sino bueno, cómo hago yo para motivar a los estudiantes, creatividad con Ana Karina, que hace emoción a través del arte, comunicación no violenta, aprender con emoción, atención de la emoción. Por eso miramos primeros auxilios psicológicos, miramos abordaje de conducta suicida. Es decir, la idea es que los profesores se permeen pues de la parte emocional desde diferentes ámbitos o perspectivas, para que en su clase también lo puedan empezar a implementar. Bueno, desde la ADP, la ventaja en este caso con los gestores de éxito académico es que hay un gestor o gestora por cada unidad académica. Bueno, inclusive hay unas que tienen 2 gestores, ¿sí? Entonces los profesores pueden comunicarse directamente con los gestores de su unidad si tienen un caso o tienen alguna necesidad específica de aula en el escenario de herramientas metacognitivas, aprendizaje, gestión del tiempo con los estudiantes. Y también trabajamos de manera articulada con Incluser. Incluser también tiene dentro del escenario de formación docente cursos para trabajo de escenarios de ajustes razonables y manejo en el aula, para entender un poco este marco. Entonces eso va a ser muy importante también para que lo tengan presente los profesores, pero tanto de DMU como de la ADP siempre va a haber alguien para escucharlos, para activar la ruta que sea necesaria, siempre en el marco de las expectativas también que hay, porque a veces pasa que con los espacios de acompañamiento estudiantil, y sé que pasa también en psicología, hay una percepción de taller mecánico. Yo voy a mandar al estudiante o a los grupos de estudiantes y espero que le ajusten 2 tornillos y lleguen bien. Y esto siempre va a ser un proceso, porque hay muchos actores involucrados y requieren trabajar de manera articulada para poder llevar a ese proceso que queremos. Y pues estaremos atentos a escucharlos como universidad. Vale, muchísimas gracias. Sé que muchos profesores que nos van a escuchar tienen muchas dudas en cuanto a ello. Sé que las tenían y pues ya las están aclarando, pero estoy seguro que muchos van a buscar asesoría, van a buscar acompañamiento, porque son cosas que pasan todos los días y que uno no sabe en qué momento le puede pasar. Entonces es una invitación a todos los profesores a que tomen todos nuestros servicios, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, por darnos un rato con mucho conocimiento, mucha sabiduría, y sabemos que ustedes están para nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por acompañarnos en Reflexiones para la Enseñanza y el Aprendizaje. Esperamos que las ideas de hoy le inspiren y motiven en su camino educativo. Nos escuchamos en el próximo episodio.